¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buen día o buenas noches, dependiendo en qué hora estés viendo este video. Ya sabes que de mi parte siempre hay buenos deseos para ti y espero que te la estés pasando súper bien, disfrutando de tu vida, que estés disfrutando al máximo de esta experiencia tan increíble que es la vida humana. Em, Vengo ahora a platicar un poquito del tema de los prejuicios, pero no tan ampliada la cosa, vaya, ¿no? Eh, lo voy a enfocar obviamente a los prejuicios que se tienen hacia las personas que abandonan las congregaciones. Y quiero comentar esto porque vale la pena eh, tocar el tema desde el punto de vista en cómo yo tuve esos prejuicios, porque durante los 20 años que yo estuve dentro de la congregación, yo vi desfilar a muchísima gente. Yo vi cómo llegaba gente, otros se iban, eh, cada caso muy particular. Entonces, yo me acuerdo que había una serie de prejuicios que, digamos, sí eran como personales, pero otros tantos eran también como que prejuicios colectivos por parte de la congregación. Yo ahora que he estado un poquito afuera y he estado escuchando testimonios, no solamente de la congregación de la que yo salí, que es una sucursal de la ICOC, me doy cuenta de que esto no es algo solamente de la congregación en donde yo salí, sino que es algo que pasa mucho en muchas iglesias evangélicas de diferentes denominaciones, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención el tema de lo que se llega a pensar de las personas que abandonan las congregaciones. Y dije, órale, pues yo pensé que solamente era yo, pero no, resulta que es algo colectivo, como te lo decía ahorita, ¿no? Entonces, fueron cosas que yo pensé de los que se iban, y cuando me tocó irme yo de la congregación, hubo quienes mencionaron este tipo de situaciones, ¿no? En ese convencimiento de que si estás bien o estás mal, en que te buscan o te buscan, resulta que sí son cosas muy, ¿cómo se podría decir? Que salen a la luz, vaya, ¿no? Entonces, sin más dilación, vamos a empezar aquí a mencionar uno de los prejuicios más comunes. No están en orden de jerarquía, simplemente te los voy a mencionar así uno por uno y vamos a ir desglosando poquito cada uno, ¿no? Cuando yo veía que alguien se iba de la congregación, yo lo que pensaba es, ¿sabes qué? Esta persona que se está yendo se va a perder. Y esto puede sonar así como que, bueno, ¿perder de qué, verdad? Se va a perder de los sermones, se va a perder de qué. No, obviamente el que alguien abandonara la congregación era sinónimo de se va a perder de la salvación, se va a perder de los privilegios del grupo, ¿no? Entonces era muy sonado eso, y el pensar, por ejemplo, de que todos los que abandonaban la iglesia eran personas que se iban a perder. Por eso había mucha preocupación o mucho hincapié en hay que rescatarlos. Pero era algo que, pues bueno, digo, lamentablemente uno piensa así en general, pero realmente uno no se mete a ver cada caso en particular, ¿verdad? Porque si una persona está abandonando un grupo religioso, es por algo. Es por algo, y como te decía en el video anterior, eh, todo motivo por el cual una persona decide abandonar la congregación en la que está es totalmente válido. Yo sé que ante esto van a surgir personas que, oye, pero es que si se va al pecado y se va a esto o aquello, todo es válido, porque todos tenemos un libre albedrío. Y si esa persona va a ir a hacer cosas que vayan en contra de las leyes, por ejemplo, pues sus consecuencias va a tener. Pero no es obligatorio de que todo el mundo vaya al mundo, como le llaman, a hacer cosas totalmente nefastas, ¿no? Sería como generalizar, y lamentablemente se cae en ese error. Ujú. Otro de los que salían mucho y que esto causaba mucho miedo, incluso a mí me causaba mucho temor, es van a volver a hacer lo que hacían, pero peor.
Voy a explicar un poquito esta frase porque a lo mejor puede sonar muy ambigua o muy, no sé. Eh, Cuando tú entras a la iglesia, en ese curso, digamos, de varios estudios bíblicos que son previos a que te bautices, te hacen ver lo malvado que eres y lo pecador que eres delante de Dios. Em, Hay varias prácticas en ese tipo de estudios en donde pues prácticamente poco a poco te van convenciendo de lo malvado que eres, ¿no? Y de que nada bueno puede salir de ti y todo esto, ¿no? Muchas de las personas que vamos a una iglesia, que estamos en la búsqueda espiritual de Dios, traemos muchas veces ciertas cargas de culpa, traemos eh, una vida a lo mejor lastimada. En pocas palabras, somos personas vulnerables. Y de aquí se agarran mucho las religiones o las sectas para poder captar adeptos. ¿Por qué? Porque obviamente si es una persona que está en la búsqueda de Dios, pues yo te estoy presentando a Dios, ¿verdad? Supuestamente. Por medio de mi doctrina, por medio de mi dogma, de mi religión. Y es ahí cuando muchas personas poco a poco van entrando al grupo. Entonces muchas de las personas para cuando ya llegan al agua, al bautizarse, son personas que ya eh, se metieron en su mente un chip. Es decir, toda mi vida anterior a este evento, que es el que me estoy bautizando, ha sido malo, ha sido nefasto, ha sido algo negro, ha sido oscuridad. Entonces, catalogas tu vida como un antes y un después. Y ese antes de el bautismo prácticamente es basura, prácticamente es lo peor, prácticamente es algo que no quieres repetir. Y aquí es donde se meten mucho, por ejemplo, personas que vienen, por ejemplo, de los vicios, que vienen del alcoholismo, drogadicción, lo que quieras, cualquier cosa considerada un vicio, o gente, por ejemplo, que fue muy violenta, o gente que fue lastimada. Y todo esto se engloba en qué padre estoy cambiando, y eso es algo bueno, pero toman como toda esa experiencia como no quiero repetirlo, ¿no? Entonces dan por hecho que en el momento en que ellos salgan de la institución, si algún día llegan a salir, van a volver a hacer lo mismo, pero peor. Porque incluso te buscan pasajes bíblicos en donde se habla al respecto y te convencen de que prácticamente tú afuera del grupo eres una escoria. Pero no deja de ser más que un prejuicio porque pues te llevan mucho a eso, o sea, a tener mucho miedo de ti mismo, a tener mucho miedo a perder el control de ti, de tus impulsos, por el simple hecho de abandonar el grupo. Pero no es así. Yo creo que cada persona tiene la capacidad de tomar sus decisiones, de hacerse responsable de su vida, de dejar de culpar al diablo, ¿verdad? Como se acostumbra mucho en el cristianismo, y de tomar las riendas de la vida. Cuando una persona está en un autoconocimiento, cuando una persona está aprendiendo de sí mismo y te das cuenta que todo eso fueron falacias, dices, ¿sabes qué? Si yo me voy hoy de la congregación, no tengo por qué irme al alcoholismo, no tengo por qué irme otra vez a agarrar el cigarro o algún vicio, ¿no? Digo, todos los vicios son tóxicos de alguna forma, ¿no? Tanto física como mentalmente. Pero no tiene por qué ser así. Entonces, todo va a depender de la persona. Pero si tú que estás adentro y yo así lo viví, yo tenía mucho miedo de mí mismo y de mis impulsos, de perder el control de mis impulsos, pues es porque, o sea, es porque no confías en ti mismo. Y eso te ha llevado la religión misma. A que seas dependiente del grupo, dependiente de la congregación, dependiente de los líderes. Y lamentablemente que tú veas que de ti nada bueno puede salir. Esto lamentablemente pasa mucho en los cristianos de a pie, que pues llevan sus vidas a una codependencia con el liderazgo, ¿no? En este caso, ¿no? El libertinaje. Todo aquel que se va de la congregación es porque va
a sumirse en el pecado y en el libertinaje. ¿Qué es el libertinaje? Pues todo esto que te decía, ¿no? O sea, con todo el dolo del mundo, irte a los excesos, irte a disfrutar, irte a la inmoralidad, como le conocen ahí. Eso también es un prejuicio, es una generalización. No todo el que se va de los grupos religiosos es porque quiere tener una vida de excesos. A lo mejor esa persona que se está yendo está cansada del exceso, pero de religiosismo. A lo mejor está cansada del exceso de las demandas del liderazgo, de los planes, de estar saturado toda la semana de planes, que, que aparentemente son buenos, pero que saturan la mente de las personas y saturan también las actividades de los demás. Entonces, no todo el que se va de una iglesia tiene que ir forzosamente a los excesos. Si una persona sale de una congregación después de años y esa persona, por ejemplo, fue, no sé, alcohólica o le entraba acá al cigarrín y durante ese tiempo en la iglesia no lo hizo por convicción, pero después decide salir y regresa al vicio, es que nunca lo superó, es que nunca lo sanó, simplemente lo reprimió. Y eso puede aplicar en muchas otras áreas, ¿no? Y otro prejuicio también que se tiene, yo tuve también, y es un prejuicio también, pero también es como que un miedo, es el sufrimiento. Toda persona que sale de la congregación va a sufrir enfermedad, accidentes, em, el vacío espiritual o la muerte espiritual. Y la verdad es que no es así. Inclusive hay muchas personas que deciden salir del grupo para irse a otro. Y resulta que a lo mejor en ese otro se encuentran mejor espiritualmente que en el anterior. Porque así como del grupo donde yo estaba, por ejemplo, gente se iba a otros grupos, de igual forma el grupo en el que yo estaba agarraba de pronto gente de otras congregaciones y las traía para acá. Es lo mismo, es una competencia, es una forma de estar cada quien buscando su paz mental o su paz espiritual. Hay personas que van de iglesia en iglesia y eso no tiene nada, digo, no le veo nada de malo, o sea, cada quien es libre de su vida. El problema aquí es los prejuicios que cada grupo pues va teniendo con las personas, ¿verdad? En este caso. Pero todo este miedo de vayan a sufrir, o sea, sufres adentro también. Enfermedad, parejo. A los que están adentro, los que están afuera. Accidentes igual. Eh, los que se van, por ejemplo, a tener novio o novia. Son libres de hacerlo. En otro video hablé sobre el yugo desigual que se implementaba a los solteros. Te invito mucho a ver ese video también. El video que se titula Solteros cuando las expectativas de la iglesia te superan. Ahí hablo mucho sobre cómo se les imponen cargas innecesarias a los solteros, que supuestamente son espirituales, pero que terminan perjudicándolos, y entre esas va lo del yugo desigual, que les obligan a solamente a fijarse en personas del mismo grupo, cuando realmente en otros grupos de la misma congregación no lo respetan. Pero ese es otro punto y aparte, y te invito a verlo si te interesa. Pero es mentira. Todo esto que te acabo de mencionar, todos estos prejuicios, no dejan de ser más que creencias, miedos personales que se reflejan en el otro que se va. Entonces, pues quería mencionártelos aquí. A lo mejor es muy rápida la información que solté el día de hoy, pero la conclusión es esta. No todo el que se va le va mal, como se cree, ¿no? Aunque a veces, o sea, creo yo que es más el deseo que tienen muchos adeptos de que a uno le vaya mal para ellos darse cuenta que están como que en el lugar correcto, pero no deja de ser más que una proyección. Entonces, pues vamos a seguir siguiendo videos de esta información y bueno, pues hasta aquí la vamos a dejar el día de hoy. Muchas gracias por estar por acá
Te deseo lo mejor y nos vemos en el siguiente video.